Buenos días a todos los que están ingresando a la sala. Aquí nos acompaña María del Carmen Cortabarría, Margarita Solano, Juan Alberto Montoya. Buenos días, gracias por ser tan puntuales. Les doy a ustedes primero pues la bienvenida a este espacio que vamos a compartir con la doctora Beatriz. Vamos a esperar unos minutitos más para que entren más personas y damos inicio al evento. Aquí está por acá Roberto Urrea. Bienvenidos todos. Listo. Ya en unos minutitos comenzamos. Voy a proceder a hacer la presentación en unos minutitos. Aquí está Elda Cecilia Ramírez. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, aprovechando estos momentitos antes de comenzar con los que tenemos acá en sala, quisiera que me hicieran un favor. Si es posible, escríbanme por el chat, porque vamos a hacer ahorita una actividad que requiere del chat. Entonces quiero saber si de pronto tienen algún inconveniente, si me escuchan bien, si me ven bien. Para nosotros es súper importante para poder realizar bien la actividad. Entonces, por favor, les pido su colaboración para que nos escriban algo por el chat para probar. Aquí está Andrea. Hola Andrea, bienvenida, buenos días. Aquí está escribiendo alguien, aquí está. Buenos días, María del Carmen. Perfecto, muchas gracias. Gracias por tu colaboración. Bueno, espero que el resto también pueda hacer este ejercicio. Y bueno, ahora sí, creo que vamos a dar inicio al evento. Una vez más, bienvenidos a todos. Gracias por asistir de forma puntual a este evento donde vamos a hablar sobre el retiro exitoso. Voy a hacer la introducción de nuestra invitada, que es la doctora Beatriz Díaz Solano. Ella es profesional en Administración Hotelera y de Turismo en la Universidad Autónoma del Caribe, Barranquilla, magíster en Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en Gestión Integrada del Agua y tiene un PhD en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma del Estado de México en Toluca. Esta información pues ya la había dado en el webinar anterior, pero para los que no nos acompañaron, voy a recordar. Actualmente la doctora Beatriz se desempeña como docente investigador en el programa de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras en la Universidad Autónoma del Caribe. Es coordinadora del Clúster de Turismo Naturaleza para el Departamento del Atlántico. También es directora del Centro de Competitividad Caribe de la Universidad Autónoma del Caribe y líder del grupo de investigación Incatur. Es empresaria y miembro fundador de la Academia Mexicana de Investigación Turística, entre otras cosas. Pues, queremos darle las gracias a la doctora Beatriz por llegar hoy con este tema súper interesante, que a lo mejor pues hay muchas personas jóvenes que creen que de pronto el retiro no es para prestarle atención a esta edad, que cuando uno inicia su vida financiera, pero
de verdad que sí hay que prestarle atención. Entonces, gracias, doctora Beatriz, por acompañarnos y compartir esta información. Les recuerdo a todos, antes de cederle la palabra a la doctora Beatriz, los invito a que sigan en las redes sociales, en el Instagram, @bh_Díaz Solano, y en Facebook como doctora Beatriz Díaz. También tenemos canal en YouTube y todas esas redes sociales que están activas para ustedes, para que puedan compartir y puedan ser parte de este contenido que la doctora Beatriz nos comparte diariamente. No olviden que el chat está disponible, pueden hacer sus preguntas y bueno, le doy paso entonces a la doctora Beatriz para que por favor. Hola, doctora Beatriz, ¿cómo está? ¿Qué tal, María Claudia? Un saludo a todos los que están aquí conectados en estos momentos. Y bueno, muchísimas gracias, María Claudia, por tu presentación y por estar ahí, pues, pendiente de toda esta logística de este evento. Igual, pues, nuevamente los saludo a todos. Me agrada muchísimo tenerlos aquí, que hayan tomado su tiempo para revisar este tema, que sé que es muy importante para todos, aunque a veces no lo vemos tan así, sobre todo las personas muy jóvenes todavía piensan que eso va a pasar mucho tiempo para poder pensar en su retiro. Y los que ya estamos un poco más cercanos a ese momento, pues a veces lo vemos como con mucho miedo, con mucho temor, y eso nos hace de que no busquemos la información necesaria. Entonces, felicitaciones realmente por estar aquí y a todos bienvenidos. Les comentaba María Claudia que pues voy a iniciar toda esta presentación y pues hablar del tema. Las preguntas que ustedes tengan, vayan consignándolas en el chat. A veces vamos por una parte del tema, se nos ocurre una pregunta, no la anotamos y bueno, después se nos olvida, ¿no? Entonces, al final, cuando ya pues haya terminado toda la presentación, empezaremos a trabajar pues con todas esas preguntas que ustedes hayan hecho, ¿no? Entonces, espero pues que esta temática sea realmente de interés para todos ustedes y la información que les voy a dar ahorita. Todas hoy es basada en mi experiencia, obviamente, en conocimiento también que he adquirido del tema y espero, bueno, que ponerlas a su disposición para que podamos de esta manera utilizar lo que sea más oportuno para todos, ¿verdad? Sé que hay personas conectadas desde México, bienvenidos, desde Inglaterra, bienvenidos. Realmente, bueno, y la gran mayoría de acá de Colombia, así de que espero que pues también toda esta información, aunque sea de otros países, voy a tratar de hablar también de experiencias en México y de otras circunstancias para que podamos integrar a todos los que están, ¿verdad? Bueno, voy a iniciar la presentación. Me avisa, por favor, María Claudia, cuando ya sea visible. Listo, ya podemos ver. Póngale modo presentación, doctora sí. Beatriz. Está aquí un poco lento. Vale, perfecto. Listo, adelante. Bueno, entonces, como les decía, el tema de hoy básicamente es cómo crear ese retiro exitoso, cómo realmente trabajar todos para que podamos al final tener una vida como la deseamos, ¿verdad? Está dividido básicamente en 4 temas. Vamos a hablar primero sobre el retiro, cómo planear es crear con seguridad. El segundo tema es cómo creo realmente mi plan específico. Debemos ajustarlo a nuestra propia realidad. Vamos a hablar en el tercer punto de los sistemas, es decir, qué podemos encontrar ahí en el mercado y afuera que nos permita realmente lograr un buen retiro. Y aquí realmente el conocimiento es poder. Y como último, pues vamos a hablar de nuestra próxima cita en la cual nos vamos a encontrar nuevamente. Entonces, quiero abrir con esta frase de Blair Singer que dice que los resultados son siempre una función de la conducta, la actitud y la preparación. Si te concentras en los resultados, ya es demasiado tarde. Y eso es lo que nos ocurre a veces, ¿verdad? Aquí no vamos a ver exactamente, es decir, el resultado es esa meta de cómo quiero llegar a mi momento de retiro, de jubilación, pero lo que vamos a ver realmente es qué necesito ir haciendo paso a paso ahorita para que ese momento que llegue allá sea el adecuado. Entonces, concentrémonos en lo que ahorita debo empezar a hacer, los cambios que debo empezar a trabajar, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver ahorita durante toda la presentación. Entonces, en la primera parte del tema, que es el retiro, vamos a definir primero unos términos que a veces se nos confunden. Entonces, ¿qué es el retiro? Básicamente el retiro es el momento en que hacemos una salida definitiva de una actividad laboral. La pensión es el dinero, realmente esa prestación económica que recibimos una vez que hemos dejado de laborar.
Y la jubilación es básicamente el proceso que comprende entre la transición de ser una persona activa, ¿verdad?, dentro de un mercado laboral a pasar a ser una persona retirada, es decir, que ya no tenemos actividades laborales formales como tal. Entonces, si nos damos cuenta, podemos ser jubilados pero no pensionados, o podemos ser retirados, ¿verdad?, pero no jubilados. Es decir, no necesariamente los tres son sinónimos. Va a depender de qué forma lo estoy analizando o lo estoy llevando a cabo para identificar si realmente soy un jubilado con pensión o puedo ser un jubilado sin pensión, ¿verdad? Entonces, es importante manejar pues esos términos. Vamos a hacer un poquito de análisis con respecto a lo que son las pensiones o lo que es el retiro, ¿no? Básicamente, la pensión muchas personas la asumen o consideran que es un beneficio que el gobierno nos brinda, ¿verdad?, una vez que hemos alcanzado nuestra edad de ya no laboral. Y déjenme decirles que no es cierto. Realmente la pensión es un mecanismo, ¿verdad?, que fue, digamos, impulsado por la Organización Internacional del Trabajo poco después de la Segunda Guerra Mundial, 1944, y debido a todas las problemas y circunstancias sociales que se dieron básicamente con la Segunda Guerra principalmente, pues se vio la necesidad de que hubiese algún sistema que permitiera a la gente lograr un retiro digno, vamos, que pudiese aún cuando ya no era laboralmente activo, poder tener asegurada su salud, sus situaciones básicas, alimento, vivienda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces es ahí cuando la OIT empieza a hacer un llamado a los países para que empezaran a generar algún sistema pensional que cubriera, si fuese posible, el 100% de su población. Cada país asume este sistema, lo adapta a sus propias ideologías, a sus propias maneras de trabajar y crea los sistemas pensionales. Hoy en día hay países que manejan únicamente sistemas pensionales gubernamentales, hay otros que combinan entre sistemas gubernamentales y sistemas privados de pensión, ¿no? Entonces, va a depender de en qué país estemos y cómo lo manejamos o cómo se maneja en nuestro país. Al fin y al cabo, estemos donde estemos, esto básicamente es un ahorro compartido. ¿Compartido entre quién? Compartido entre cada uno de nosotros como asalariados o como personas activas económicamente, ¿verdad?, dentro de un sistema, los cuales hacemos un aporte porcentual de esas ganancias o de eso que estamos recibiendo a través de nuestro trabajo, de ese dinero que recibimos, y otra parte que pone nuestro empleador, que lo pone sencillamente como un reconocimiento, ¿verdad?, a toda esa producción que como trabajadores estamos dando para su empresa. Entonces, una parte la ponemos nosotros, una parte no lo pone nuestro empleador, y el gobierno, que en general funciona como un sistema administrador, es decir, coloca las reglas sobre las que se rige el sistema pensional en el país en donde estemos. Entonces, fíjense que es un juego básicamente de 3 jugadores, en los cuales el principal eres tú, ¿verdad? Porque quien no produce, obviamente, quien no tiene unas maneras de ingreso, unos modelos de ingreso, pues obviamente no va a poder acceder a ningún sistema de pensión. Ahora, tengamos en cuenta que se rige ese porcentaje por nuestra base salarial, es decir, dependiendo de cuánto gano, es el porcentaje que coloco, ¿sí? Aquí quiero hacer una claridad con algunas circunstancias que se presentan muy comúnmente, y es, pongamos en muchas ocasiones personas que se han dedicado toda la vida a trabajos relacionados con ventas. A veces, para estas personas, el empleador simplemente dice, ¿sí? Perdón, doctora Beatriz, qué pena. ¿Será que puede apagar y prender su cámara nuevamente? Es que está congelada. Yo la escucho bien, pero la imagen se congeló. Entonces probemos apagando y prendiendo su cámara para ver si mejoramos. Por favor. Tú coméntame. Adelante. Ok, perfecto. Entonces le comentaba que ese porcentaje dependía de su base salarial. Entonces le ponía el ejemplo de las personas que trabajan en ventas. Normalmente el empleador te dice,
te pago sobre esta base salarial y todas tus comisiones de venta, ¿ven?, van aparte, ¿no? Es decir, no forman parte de tu base salarial. Entonces, muchas personas que trabajan en esto y no le prestan atención, sucede que al final de su tiempo han cotizado bajo una base salarial muy baja, normalmente salario mínimo, perdón, o 2 veces el salario mínimo, y no alcanzan realmente a su capacidad de retiro, ¿no? Entonces, es para tener en cuenta de cómo es importante reconocer cuál es la base salarial sobre la que estamos aportando nuestros valores o nuestro porcentaje de pensión. Esto pues como una información de análisis, ¿no? Ahora, hagamos otro análisis y es respecto a qué afecta al sistema pensional. Entonces, hay 2 factores básicamente que afectan el sistema pensional. Uno es la esperanza de vida. ¿Por qué? Básicamente porque, sobre todo en los últimos años, en las últimas décadas, ha venido creciendo exponencialmente en nuestros países la esperanza de vida. Es decir, tenemos sistemas de salud mejores, somos más productivos a mayor edad y eso hace que no solamente vivamos más, sino que también el hecho de que seamos productivos a mayor cantidad de tiempo, ¿no? Quiere decir que con lo que iniciamos de pronto a aportar en pensiones, ¿verdad? Nos va a, lo que considerábamos que iba a ser al final, va a ser un poco más largo, esa esperanza de vida, y por lo tanto hay que estirar más el dinero para poder tener, digamos, una rentabilidad al final de nuestra vida, ¿no? Y el otro factor que afecta básicamente es la natalidad en nuestros países. Ha ido disminuyendo la tasa de natalidad. Es decir, ahora se tienen menos hijos, ¿sí? Y eso, según las estadísticas, pues tiende todavía mucho más a disminuir, lo que ocasiona en que la masa productiva, es decir, la cantidad de personas que están produciendo dentro de un país que sostiene y dinamiza, obviamente, los sistemas pensionales se hace mucho menor, mientras que la carga de las personas ya no activas económicamente es mucho más alta. Entonces, obviamente, eso recarga el sistema y hace difícil sostener sistemas pensionales en los países. Entonces, es una lucha por la cual los países están trabajando ahora. ¿Qué ocasiona estas 2 circunstancias? Obviamente ocasiona que nuestra brecha pensional, que es lo que se identifica entre la calidad de vida que nosotros nos damos o tenemos al momento de ser activos y tener nuestros propios ingresos, al momento de pensionarnos, digamos que esa cantidad disminuye, es decir, ese estilo de vida baja, y eso es lo que se denomina como esa brecha pensional. Entonces, esa brecha pensional va aumentando o puede ir aumentando con el tiempo, y ahorita estamos más o menos en un promedio de un 60% de diferencia, ¿no? Algunas personas pueden tener menos porcentaje y otras más porcentaje, pero más o menos en el promedio estamos hablando de un 60% de disminución de esa calidad de vida que nos podemos dar, ¿no? Es decir, esa brecha pensional pues es bastante amplia, y eso es algo que nos causa también pues mucha inquietud, obviamente, al momento de pensar en nuestro momento de la pensión, ¿no? Ahora, hablemos un poco de la percepción de las personas con respecto a ese momento de pensión o de jubilación, ¿no? Dice que el 49% de las personas en Latinoamérica, esto es un estudio hecho frecuentemente, o sea, se ha escrito en 2019, dice que el 49% de las personas en Latinoamérica se arrepiente pues de haber empezado muy tarde a planear su jubilación, ¿verdad? O hacer ahorros que le permitieran jubilarse de manera adecuada. Fíjense que casi el 50% de las personas en toda Latinoamérica. Y el 64% de las personas está muy preocupada precisamente por esa brecha pensional, es decir, qué va a encontrar una vez al momento de jubilarse y de pensionarse, y cuál va a ser esa diferencia que va a tener entre su estilo de vida actual y lo que le permite tener su pensión. También hay otra de ese mismo
ese mismo estudio con respecto a esos riesgos en la parte de la longevidad. Fíjense que está dado por diferentes países. Miremos los porcentajes y son bastante preocupantes. Están relacionadas básicamente a que hay una persona que es la que logra, por así decirlo, en la pareja o en la familia, obtener su pensión y otro no la obtiene, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos miedos que existen si uno de los dos falta o si realmente no va a alcanzar, ¿verdad? Lo que esa persona logró ahorrar, no va a alcanzar para que los dos podamos, digamos, tener una calidad de vida durante el tiempo que nos resta, ¿no? O si la persona que es la que hizo el aporte y es quien se jubila, si llega a morir, pues ¿qué pasa? ¿No? Entonces son muchas las inquietudes que se tienen por parte de las personas con respecto a ese momento de la jubilación y qué puede pasar ahí, ¿no? Bueno, esto no es por poner miedo ni nada, sino por sentarnos en una realidad de qué es lo que pasa y de cómo nos sentimos, y creo que de pronto es muy normal también para ustedes el que estén sintiendo alguna de estas inquietudes, ¿verdad? Y se sientan realmente de alguna manera pues amenazados por este sistema. Entonces, lo que debemos ver es cómo realmente empiezo a hacerme dueño yo de esta situación, ¿verdad? Y a empezar a hacer cambios que me permitan mejorarla realmente. Entonces, ¿cómo puedo ajustar realmente ese plan de jubilación o de pensión a mi propia realidad? Vamos a ver 4 pasos que son los pasos básicamente recomendados para hacerlo. El primero es identificar mi realidad. Ahorita hablaremos de cada uno de ellos. El segundo paso es ajusto realmente mi presupuesto. El tercer paso es identifico mis estrategias. Y el cuarto paso es doy seguimiento permanente. Entonces, vamos a ver cada uno. ¿Cómo identifico mi realidad? Yo necesito identificar una línea base, es decir, en dónde estoy en estos momentos. Sé que ahorita tengo personas conectadas muy jóvenes, hay algunos que están, no sé, por el orden de los 25 a los 35 años, 40 años. Tengo personas de mediana edad, ¿verdad? Y ya tengo algunos muy cercanos, como en el caso mío, ya cercanos al tiempo de jubilación. Entonces, todos tenemos una línea base independientemente de la edad en la que nos encontremos en este momento. ¿Y en qué se basa esa línea? En cuántas semanas he cumplido hasta el momento, ¿verdad? Y cuánto he ahorrado. Fíjense que no es directamente proporcional y no es la misma realidad para todos. Yo puedo haber tenido en el tiempo ingresos o salarios muy buenos, ¿verdad? Que me generaron bases de liquidación mucho más amplias, más grandes. O pude haber tenido salarios medianos en los cuales mi base de liquidación era menor. Y no importa si han sido muchas o pocas semanas, lo que hace realmente la realidad es esa base de liquidación sobre la cual mi porcentaje fue aportado, por lo menos al sistema obligatorio, ¿no? Ya que he identificado mi base, es decir, sé dónde estoy, sé lo que tengo en estos momentos, quiero saber a dónde quiero llegar. Y a dónde quiero llegar es a qué edad quiero pensionarme realmente. Hay unas edades obligatorias que ahorita lo veremos en los sistemas, pero hay otros sistemas que nos permiten elegir la edad en la que realmente queremos hacerlo. Y lo otro es con cuánto quiero realmente pensionarme, es decir, cuánto quiero que sea mi ingreso en ese momento en el cual ya no estoy laborando y cómo trabajo para lograr realmente ese ingreso. Entonces, ese es a dónde quiero llegar. Y la proyección, bueno, vamos a necesitar obviamente conocer tanto esta información de esta línea base, identificar el a dónde quiero llegar y empezar a hacer unas proyecciones. Esas proyecciones, bueno, el que maneje muy bien el Excel y todo, fácilmente podemos trabajar y hacer unas proyecciones dependiendo del sistema en el que estemos y la forma como lo estemos manejando. Podemos asesorarnos con en nuestros propios fondos. Todos contamos con un asesor si estamos ya aportando a un fondo de pensiones. Tendremos un asesor asignado que podrá ayudarnos a identificar realmente cómo va o con alguna persona experta que les pueda ayudar, ¿sí? Y hay unos simuladores de los fondos públicos y privados que los podemos encontrar abiertos en la web. Ellos no nos van a identificar, es decir, nos van a hacer simulaciones con respecto al comportamiento financiero de nuestros ahorros, pero realmente no nos van a tasar en cuánto o cuál va a ser el valor final con el que me voy a pensionar. Esto por cuestiones legales, ¿verdad? Porque pueden ser asumidas como responsabilidades de estos fondos y hay que tener muy claro
que realmente el dinero que está ahí puede tener variaciones de rentabilidad por las formas en las cuales se juega la rentabilidad de estos fondos, ¿no? Que ahorita también hablaremos un poquito de esto. Entonces, este es mi primer punto. Mi primer punto es cómo identifico esa realidad, cómo me siento realmente, digo, bueno, hoy a mis tantos años estoy aquí y quiero llegar acá. Y ahorita veremos qué necesitamos o qué podemos hacer para llegar ahí a donde queremos, ¿verdad? Lo importante de esto es no dejar que esto corra como si fuese una situación de destino, ¿no? Pues sí, yo estoy aportando, no sé cómo me voy a jubilar, no sé cómo voy a llegar, y que nuestra realidad sea chocante de pronto 5 años, 10 años, 15 años antes de cumplir nuestra edad de retiro. El segundo punto es ajusto mi presupuesto. Ok, ¿qué es ese ajuste a mi presupuesto? El dinero no sale de otra parte más de lo que nosotros mismos producimos, es decir, nadie nos va a aportar a nuestros fondos, nadie nos va a regalar ese dinero y realmente lo que yo pueda hacer extra para aumentar o para dar solidez a ese momento de mi pensión o de mi jubilación va a ser netamente lo que yo mismo estoy produciendo y cómo lo pongo a producir de una manera mucho más estratégica, ¿verdad? Para aumentar ese porcentaje. Entonces, ¿de qué me valgo? De obviamente todo este presupuesto que ya lo habíamos trabajado en el webinar anterior y que si no lo han visto les recomiendo que entren ahí a YouTube y vean el webinar. Hay dos partes de este presupuesto que me son fundamentales para trabajar en mi pensión. Tengo el ahorro, que puedo irlo utilizando realmente para incrementar esos aportes a la pensión y crear un sistema pensional mucho más sólido. Y la parte de inversión, donde puedo utilizar otros mecanismos diferentes que me van a permitir también generar, ¿verdad?, ingresos que me van a poder permitir mantener un sistema pensional adecuado. Entonces, eso lo veremos, voy a hablar de ellos en el momento que hable de los sistemas, ¿verdad? Y se van a dar cuenta cómo ese ahorro y esa inversión los puedo ir colocando realmente a favor para mi retiro. El tercer punto, identifico mis estrategias. Entonces, tengo unas estrategias que son las que conocemos todos, las, digamos, casi obligatorias que están ahí, ¿verdad? Yo puedo, como asalariado, y fíjense que pueden llegar a cambiar de una circunstancia a otra, yo como asalariado puedo hacer hago mis aportes obligatorios, ¿verdad? Pero puedo también hacer aportes voluntarios, más adelante veremos cómo. Puedo trabajar con mis bonos, mis comisiones, primas que me llegan durante el año y como también tomando un porcentaje de eso puedo irlo, digamos que sumando a ese sistema pensional para hacerlo más fuerte, para hacerlo más robusto. Como empresario, ok, tengo mi propia empresa, aquí hemos encontrado, o yo pues he encontrado circunstancias con algunas personas que he logrado asesorar y que he trabajado en esta parte de la pensión, que básicamente al creer que soy empresario, creo entender de que mi empresa va a seguir conmigo toda la vida y que me va a proveer, ¿verdad?, la pensión como yo la quiero, es decir, que se va a hacer mi amuleto de pensión con el cual me voy a jubilar o a retirar, ¿verdad? Y pues ocurren muchas cosas, ¿no? Las empresas pueden decaer, pueden tener malos momentos, podemos perderlas o pueden ser muy exitosas, pero nadie nos garantiza exactamente cuál es ese movimiento que vamos a tener. Entonces, a lo que voy es no lo veamos como una situación segura, siempre abramos las expectativas de estrategia, ¿verdad? Y tratemos de mejorar o de manejarlo desde diferentes puntos de vista. Entonces, aún siendo empresario, no dejes de hacer tus aportes obligatorios sobre tu salario, ¿verdad? Trabaja sobre aportes voluntarios también puedes trabajar tus bonos, comisiones, primas, puedes trabajarla a través de como empresario y hacer tus aportes adicionales y planes voluntarios, puedes crear planes voluntarios de pensión generados por la misma empresa y de los cuales tú también seas beneficiario, ¿no? Y sean beneficiarios pues también todos tus empleados. Entonces, como empresario también puedo crear otras estrategias y la persona natural, aquellas personas que han trabajado todo el tiempo como independientes, que generó asesorías, que
hago pues cualquier tipo de consultorías independientes sin constituirme como una empresa y sin ser realmente un asalariado real. Entonces aquí tenemos que manejarlo con mucha conciencia e identificar también nuestros aportes obligatorios, es decir, saber y tener la disciplina de que cada dinero que recibo hago mis aportes al sistema obligatorio, puedo también tomar un porcentaje y hacer mis aportes al sistema voluntario. Y esto también cuando combinamos, es decir, a veces podemos combinar el ser asalariado y el trabajar como persona natural para determinadas actividades específicas, pero recordar que no solamente puedo aportar aquí, sino de que todo lo que recibo también aquí como persona natural, también hacer mis aportes, digamos, legales. Esto con el fin de ir robusteciendo ese sistema pensional, mi propio sistema pensional, y que me esté dando mejores niveles de ahorro y de rentabilidad para que mi brecha pensional al final se vaya disminuyendo, lo vaya haciendo lo más, lo menos abierta posible, ¿verdad? Ok. Y doy seguimiento permanente. Esto es algo que también quiero comentarles. He tenido circunstancias, aún con compañeros de trabajo, que hablamos sobre este tema y les comento, les digo, bueno, ¿ya te fijaste cómo va tu pensión? Y me dicen, yo eso nunca lo he mirado. Yo sé que en el recibo de pago me dice que estoy haciendo un aporte, pero yo nunca he revisado allá cómo va, ¿no? Y también hay circunstancias que de pronto también ha sido, que la han vivido familiares o personas conocidas por ustedes, en la que al momento que se van a pensionar se dan cuenta que por ahí hay unas semanas perdidas, que el empleador, cuando yo tenía 25 años y trabajaba para la empresa XYZ, nunca me aportó, duró 6 meses sin aportarme o duró un año sin aportarme, o me aportó sobre un salario mínimo y yo ganaba X cantidad, ¿verdad? Y nos damos cuenta que empiezan a haber no solo la brecha, sino una cantidad de circunstancias, ¿verdad?, que a veces se hacen inmanejables, porque ¿qué sucede? Que cuando voy a tratar de ubicar la empresa quebró hace 10 años, en fin, ya hay momentos en los cuales ni siquiera puedo hacer un rescate de esa circunstancia que se presentó. Entonces, a lo que voy es, y lo que les sugiero es revisar de manera permanente, por lo menos cada 6 meses, una vez al año, ir revisando cómo va mi sistema, cómo se están haciendo mis aportes, si mi empleador está haciendo los aportes adecuadamente, etcétera, etcétera, ¿no? Hacer una evaluación de cómo voy en situación a esa proyección que decíamos, bueno, yo voy así, esto va mejorando, necesito hacer más aportes, necesito manejarlo de otra manera, que siempre estemos evaluando en razón a mi meta, a lo que quiero obtener. Y adicionalmente a eso, haciendo los ajustes que sean necesarios para poder lograr, ¿verdad? La meta como la quiero lograr, es decir, llegar allá al final con ese valor de pensión como lo deseo realmente, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir de que la pensión, al igual que todo lo que hacemos en nuestra vida, necesita un proceso de gestión. Es decir, necesitamos revisarla, controlarla, generar nuevas ideas, ser creativos y empezar a trabajarla como un objetivo más en nuestra vida y no dejarla que nos la lleve el destino como si todo estuviera dado por escrito, ¿no? Entonces, definitivamente es un proceso de gestión, así como gestionamos nuestra vida profesional, así como gestionamos nuestra vida familiar, en fin, como gestionamos todo en nuestra vida, nuestra pensión debe ser igualmente gestionable. Entonces, manos a la obra, no importa en qué edad estés, aprovecha todo, sobre todo si estás muy joven, porque vas a tener muchísimas más oportunidades que los que pues ya estamos un poquito más centrados en años, ¿verdad? Entonces, entre más joven, si la gente empezara a gestionar su pensión el mes, perdón, en que recibe su primer salario, wow, les aseguro que tendrían unas pensiones espectaculares, maravillosas, ¿verdad? Porque estaríamos ya empezando a trabajar sobre eso. Entonces, a los muy jóvenes, adelante, empiecen a trabajar. Bueno, vamos a hablar ahorita de los sistemas. Y los sistemas es lo que podemos encontrar ahí que nos va a permitir realmente combinar estrategias para poder gestionar de manera adecuada nuestro sistema de pensiones. Habrán algunas que ustedes dirán, esta no es para mí, esto no
no va conmigo, otras me suena, pero no sé cómo hacerlo, y vamos a tener que ir aprendiendo y manejándolo y abriendo nuestra mente para empezar a ingresar otros sistemas distintos a los que ya conocemos para mejorar nuestro sistema pensional o de retiro. Entonces, aquí quiero dejarles inicialmente esta frase de Warren Buffett que dice, algunas cosas solo necesitan tiempo. 9 mamás no hacen bebé en un mes. Es decir, me pareció, aparte de chistosa, me pareció muy real, y es que si somos inmediatistas y todos queremos que las cosas se hagan así, para la pensión no. Para la pensión hay que realmente tomarnos el tiempo que se necesita para ir enfocando cada estrategia, irlas trabajando de manera adecuada y irlas llevando de manera que me permita encontrar lo que quiero al final, ¿no? Que realmente esa jubilación o ese retiro exitoso como lo quiero tener, ¿verdad? Entonces, vamos a los sistemas. Vamos a empezar por los que prácticamente todos conocemos, que son los sistemas obligatorios. Aquí va un poco muy referido a Colombia, pero pues en la mayoría de nuestros países latinoamericanos están funcionando con sistemas muy parecidos, es decir, tenemos un sistema gubernamental que para nosotros aquí en Colombia se llama el régimen de prima media, para México pues es el IMSS, ¿verdad? Y bueno, cada uno con su sistema gubernamental. Para Colombia, ¿qué sucede? Las semanas requeridas para recibir pensión son 1.300 semanas y la edad mínima para pensionarnos son la mujer a los 57 años y los hombres a los 62 años. Ok, estos son requisitos sí o sí para poder obtener la pensión bajo el régimen de prima media. El régimen de ahorro individual, que son los fondos de pensiones, que en México se llamarían los AFORES, ¿verdad? Son básicamente ese sistema que está regido por reglas similares dentro del sistema pensional del país, pero que brinda, digamos que otras circunstancias o tiene, digamos que sus propias reglas internas. Aquí no hay un mínimo de semanas requeridas, igual no hay un mínimo de edad prácticamente. La pensión dependerá únicamente de tu ahorro y de los rendimientos obtenidos a través del tiempo. Eso sí, se necesita de un capital mínimo de pensión del 110% de un salario mínimo mensual para poder realmente acceder a el sistema, digamos, ya de pensión o de jubilación. Entonces, cada vez que nosotros entramos a trabajar o estamos trabajando para alguna empresa, elegimos si estamos bajo un régimen de prima media o estamos para un ahorro, un régimen de ahorro individual, ¿verdad? Escogemos si lo hacemos con el gobierno o lo hacemos con los fondos privados de pensión, o con el IMSS o con el Afore en México, ¿no? Entonces, básicamente, vamos ahorrando, no quiere decir que no nos podamos cambiar, ¿sí? Podemos ir cambiando durante nuestra vida laboral, ¿verdad? Que hay, bueno, hay ciertas recomendaciones con respecto sobre todo a los fondos privados, porque los fondos privados pues juegan también con, hay una parte de ese dinero que juega en bolsa y obviamente está teniendo unas rentabilidades y bueno, no porque este mes tuve malas rentabilidades, entonces me paso para el otro, hay que mirarlo con mucho cuidado porque las rentabilidades en juegos de bolsa son a largo plazo, ¿no? Entonces puede que hayan caídas, pero luego tienes recuperaciones, entonces hay que verlos por lo menos en espacios de 2-3 años para poder hacer un análisis adecuado, ¿vale? Esto con Doctora respecto... Beatriz, Sí, vuelvo a interrumpirla, qué pena. tranquila. Otra vez hagamos lo de la cámara, porfa, que está Ok. congeladita nuevamente. Qué pena, gracias. No, gracias a ti. Vale. Ok. Ahora la vemos negra. Hagamos nuevamente el ejercicio para ver si se mejora. No, sigue viéndose negra por lo que veo, ¿verdad? Sí, sigue viéndose negra. Ok, bueno, no hay problema. Vamos a quitar un Continuamos sin momentito la cámara si cámara. quiere. Exacto, Sí, y la ponemos al final. Vale, listo. no hay problema. Ok, entonces, gracias, Mari. Bueno, entonces tenemos esto como los sistemas obligatorios. Y tenemos los sistemas o los fondos voluntarios de pensión. Es decir, hay dos
características está el fondo voluntario de pensión, que son fondos aparte que yo puedo abrir teniendo mi obligatorio, es decir, yo tengo mi fondo obligatorio y puedo abrir un fondo voluntario de pensión. En este fondo no hay una edad mínima para abrirlo, es más, yo puedo tenerlo con diferentes fondos voluntarios, es decir, puedo tener con una empresa mi obligatorio y con otra mi fondo voluntario, aunque sería ideal que lo tengas en el mismo, ¿verdad? Porque está jugando con las mismas reglas, por así decirlo, ¿verdad? Para estos fondos no hay una edad mínima, puede abrirlo a cualquier edad, por lo menos en Colombia. De hecho, nuestro hijo tiene su fondo desde los 6 años, ¿verdad? Entonces, a cualquier edad lo puedes abrir. No maneja cuotas fijas o obligatorias, tú aportas como quieres, aportas la cantidad que quieres en cada mes, si lo quieres hacer mensual, semestral, de la forma como lo quieras manejar. Escoges el nivel de riesgo deseado, ¿verdad? Tú puedes trabajar con un riesgo alto, con un riesgo medio y al fin y al cabo pues te genera rentabilidad. Y hay otro fondo voluntario que se llama fondo voluntario al obligatorio. Este básicamente la diferencia es que el riesgo se maneja en las mismas características del fondo obligatorio de pensión. Entonces, ¿qué quiere decir? En el fondo obligatorio de pensión para los fondos privados en Colombia, el riesgo va de acuerdo a tu edad. Cuando eres muy joven, el riesgo es alto. Cuando vas a edad media, va bajando el riesgo. Y un poco antes de tu tiempo de jubilación, el riesgo es totalmente bajo, es decir, con menor rentabilidad. Mientras que en el fondo voluntario, que no va al obligatorio, tú puedes jugar, es decir, puedes estar a una edad avanzada, pero utilizar o manejar un riesgo alto, ¿no? Que te permite niveles de rentabilidad mucho más altos. Esto se combina con tus fondos obligatorios, es decir, yo puedo al final decidir si eso forma parte de mi fondo obligatorio de pensiones, ¿verdad? Sumado, una vez liquidado el fondo de pensiones, suma este dinero adicional para que me aumente mi cantidad de pensión y me disminuya mi brecha pensional. Entonces puedo hacerlo durante todo el tiempo de mi vida, esos aportes. Hay planes voluntarios por parte del empleador. Existen en la mayoría de los países latinoamericanos, en Colombia obviamente también. Puede haber un plan institucional, es decir, yo trabajo en una empresa que tiene planes específicos para fondos voluntarios de pensiones. Lo crea básicamente el empleador. Normalmente en él incluye bonos, reconocimientos, en fin, que se van, digamos, a ese fondo o a esa administración por fondos voluntarios de pensiones, aumentando obviamente mi valor ahorrado. O yo puedo hacer la solicitud directamente a mi empleador y decirle, bueno, mire, yo puedo negociar con él esos mismos bonos, esos reconocimientos y aún aumentos de salario. ¿Sí? Yo puedo decir, este año yo ya tengo mi presupuesto muy bien organizado, vivo con lo que tengo este año, el año pasado, este año me van a hacer un aumento y simplemente le digo a mi empleador, en lugar de que me aumentes ese dinero a mi salario, colócamelo en mi fondo de pensiones, ¿no? Entonces nosotros podemos trabajarlo directamente con ellos y eso nos va a ayudar obviamente igual a lo mismo, ¿no? A aumentar nuestro valor ahorrado y disminuir nuestra brecha pensional. Podemos tener unos sistemas basados en bienes raíces. ¿Y cuáles son estos? La renta o alquiler de bienes raíces. Este es uno de los más comunes que las personas utilizan y es el comprar durante tu vida productiva bienes raíces con fines netamente de rentabilidad. Y aquí hago una claridad. Cuando queremos comprar bienes raíces, todos los vemos como si los fuésemos a vivir, ¿verdad? Déjenme decirles que por lo menos en bienes raíces son mucho más rentables, ¿verdad? A nivel de alquileres, los bienes, por lo menos en Colombia, de estratos 2, 1 y a veces hasta 3, que los estratos 5 y 6. Pero todos pensamos en que debemos comprar bienes en altos estratos porque supuestamente da mayor rentabilidad. Lo que voy es, pensemos cuando estamos haciendo esta compra que lo estamos haciendo es para un bien que nos va a generar un alquiler, nos va a generar una renta, ¿verdad? Y no necesariamente porque lo vamos a comprar a nuestro gusto y para vivirlo nosotros. Esa es una de las partes que quiero como que lo veamos, ¿verdad? Desde el punto de vista más de manejo financiero. Creamos un sistema de reinversión permanente, es decir, como estoy creando este sistema para mi pensión, pues yo no
voy a saber que la rentabilidad que estoy obteniendo en estos momentos no la estoy utilizando para aumentar mi estilo de vida, sino al contrario, para poder aumentar esa cantidad de bienes, ¿verdad? Que me permitan al final tener, no sé, 2, 3, 4 apartamentos, casas, locales, etcétera, que con su alquiler me van a permitir tener esa disminución en esa brecha pensional final, ¿verdad? Y generemos un modelo de administración de los mismos, porque pues al final no vamos a querer seguir trabajando, ¿verdad? Cuando nos pensionemos y nos decimos, bueno, yo quisiera tener más tranquilidad en mi vida y no estarme estresando tanto, entonces genero un modelo de administración de estos bienes para que no me hagan una carga, digamos, laboral, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo lo vamos creando desde temprano, desde momentos en los cuales somos altamente productivos, todo este sistema de rentas para que nos den al final del tiempo, pues esta ventaja, ¿no? Otro sistema basado en bienes raíces es la hipoteca reversa. La hipoteca reversa es básicamente que, bueno, no me salió tan bien mi sistema pensional, estoy tomando decisiones de pronto muy cercano a mi tiempo de jubilación o de retiro y pues definitivamente tengo que poner o hacer algo que me lo permita, ¿no? Entonces, si yo soy dueño o propietario de un bien, de una casa, o si es la misma casa donde vivo, es más, y tengo que mejorar mi sistema pensional, entonces simplemente lo que hago es que entro a este ejercicio de hipoteca reversa, que sé que el bien va a terminar en manos del banco con el que lo estoy negociando, ¿no? Entonces, es un sistema hipotecario que me da aseguramiento. ¿Qué requisitos? Debo ser mayor de 65 años, debo tener obviamente la propiedad, ¿verdad? Y negocio con el banco esa hipoteca en 3 modalidades. Una es la renta vitalicia, es decir, el banco me dice, bueno, tu hipoteca, la hipoteca de tu bien equivale a X cantidad de millones y esos millones divididos, digamos, entre tu expectativa de vida, ¿verdad? Que tienes como expectativa de vida 10, 15, 20 años más, entonces te lo voy a entregar a mensualidades de X cantidad. Puede ser una renta temporal. Dices tú, bueno, yo no me hagas expectativa de vida, yo quiero recibirlo en los próximos 15 años, ¿no? Entonces, sencillamente el banco dice, bueno, esta hipoteca a 15 años es tanto dinero mensual. O una renta única. Vas, haces tu hipoteca reversa y el banco te entrega el dinero por el bien, solo que el bien lo mantienes hasta el momento de tu muerte. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo también podemos utilizar ese bien que tenemos en estos momentos, ¿verdad? Que no es lo ideal, pero puede ser, digamos, una forma de darnos una calidad de vida en nuestra vejez o en nuestro retiro. Aquí pues pensamos que no se lo vamos a dejar a ningún hijo, al fin y al cabo ese bien es el fruto de todo mi trabajo, de mi esfuerzo, ¿verdad? O el esfuerzo conjunto de mi esposa, de mi esposo y mío durante nuestra vida laboral y bueno, vamos a utilizarlo para tener una calidad de vida en nuestra vejez, ¿no? Sistemas personales. ¿Cuáles son los que consideramos esos sistemas personales? El ingreso de trabajo a tiempo completo o parcial. Esto es cuando consideramos que tenemos todavía esa empresa familiar o esa empresa realmente que definitivamente no sirve. Ok. Esa empresa familiar y que la vamos a seguir manteniendo aún cuando estemos retirados y vamos a seguir trabajando. Ok. Eso ya es una decisión muy personal, decir, bueno, yo creo una empresa para el día en que me jubile o el día que me retire de mi trabajo regular, pues yo voy a seguir recibiendo ingresos de esto, ¿no? Aquí lo que les recomiendo es que creen su propio sistema, es decir, hagan un sistema de reinversión permanente y generen un modelo de administración. Lo más importante que veo es esto, es decir, traten de generar modelos de administración para que no sean ustedes los que tengan que estar todos los días, cumplir horarios, en fin, creo que en la jubilación o en el retiro eso no es lo que deseamos, ¿verdad? Incluí de las herencias de familiares porque en los estudios que se han encontrado, pues en las percepciones de
nuestros países latinoamericanos es que muchas personas están esperanzadas precisamente en esa herencia de familiares. Y bueno, aquí yo sí me reservo mis, digamos que mis criterios al respecto, porque bueno, a los 65 años, ¿quién te hereda? No sé, de pronto ya tus papás no están contigo, que son los que pudieron haberte heredado algo, los hijos no te van a heredar y no sé, alguna tía o tío solterón y no sé. En fin, por eso les dejo aquí nuestra frase de nuestro Jedi, ¿verdad? Que la fuerza los acompañe en la herencia familiar. Ok, entonces, esto como sistemas personales, básicamente. Y tenemos los sistemas que nos brinda el mercado. Entonces, aquí quiero hacer claridad que cuando me refiero al mercado, puede ser mercado nacional o internacional, es decir, nosotros podemos tener estos seguros de pensión o seguros de vida con ahorro, no solamente en el mercado de cada uno de nuestros países, sino también podemos jugárnosla en mercados con monedas mucho más fuertes que la nuestra. Está el seguro de vida con ahorro. Yo puedo tomarlo a cualquier edad, se toma por unos tiempos específicos, ¿verdad? Y el ahorro se entrega con unos rendimientos, obviamente, al cumplimiento de un tiempo. Entonces, si yo lo tomo con una moneda mucho más fuerte que la mía, pues obviamente los rendimientos van a ser, digamos que, mayores, ¿verdad? Cuando transformo ese dinero al final nuevamente en pesos en mi país, ¿no? Hay muchas compañías, varias empresas, por lo menos en Colombia, que pueden ofrecértelo, principalmente con sistemas de ahorro en los Estados Unidos. Y como les digo, igual es compartido. Una parte va a tu seguro de vida, que en caso de muerte, durante el tiempo que tienes el seguro, que tú estipulas, 20 años, 15 años, 30 años, te va pues vas a recibir ese seguro, ¿verdad? Pero también te va acumulando un porcentaje mayor al ahorro y vas a estar haciendo un ahorro que al final de esos mismos 20 años, si no has muerto obviamente, pues te van a entregar ese dinero, ¿no? Y tenemos los seguros de pensión que también existen en Colombia, existen en muchos de nuestros países latinoamericanos, en los cuales igual los puedo tomar a cualquier edad, ¿verdad? Y ese seguro de pensión, pues ese seguro de pensión sí es un ahorro que al final te lo van a entregar, al igual al tiempo que lo tome, ¿no? Entonces, puedes tomar un seguro de pensión a 20 años y a lo cumplido los 20 años en ese ahorro, pues te entregan ese dinero ahorrado en masa para que tú puedas hacer con él lo que quieras. Y dentro de estos mismos sistemas que brinda el mercado, quiero nombrar que nuestros países ya han evolucionado a generar sistemas pensionales compartidos con otros países, es decir, un colombiano que viva en estos momentos en Inglaterra, que viva en México, que viva no está abierto a todos los países, pero sí que sé que estos dos están abiertos en el sistema colombiano, pueden hacer aportes en su moneda original en su país, es decir, en el país en el que se encuentran, al sistema pensional colombiano. Entonces, si viviste en Colombia, no sé, 10 años, 15 años, te fuiste a otro país, te fuiste a Inglaterra, estás allá en estos momentos, tú puedes estar haciendo tus aportes mensuales al sistema colombiano, aumentando obviamente tu nivel de pensión. ¿Sí? Entonces, a los que se encuentran afuera en estos momentos, si son colombianos, les sugiero que revisen y si tienen pues si quieren que lo conversemos, después nos ponemos de acuerdo en una reunioncita para que lo puedan ver y se darán cuenta que pues es muy ventajoso porque no pierdes el tiempo o el tiempo que ya acumulaste en tu país de origen, ¿verdad? Y puedes estarlo aumentando para que al final puedas tener una doble pensión, ¿no? Puedes estar pensionado en el país en donde te encuentras en estos momentos y también recibir un valor pensional de tu país de origen. Entonces, aquí se los dejo también como una apertura en los sistemas de mercado para este sistema de pensiones, ¿no? Bueno, ya prácticamente estamos terminando. Quiero oír sugerencias por parte de ustedes con respecto a nuevos temas que quisieran que tratáramos, que ampliáramos si desean sobre algo en específico, para que yo lo pueda ir trabajando si gustan por las redes sociales o para hacer algún tipo de
webinars como estos o llevarlos ya a un curso si son temas más profundos. Entonces les pido por favor que ahí en el chat anoten también, aparte de sus preguntas, pues las sugerencias que ustedes consideren de temas, de situaciones que le inquieten ahorita con su parte financiera y que consideren importante que los vayamos manejando en las temáticas, ¿no? Doctora Beatriz, acá tenemos una pregunta súper interesante que nos hace Tatiana Daza y le dice, buenos días, yo tengo 13 años de cotización y voy a cumplir las semanas 10 años antes de la edad de pensión. ¿Puedo solicitar el dinero antes de la edad? Eso nos pregunta Tatiana Daza. Sí, Tatiana, puedes negociarlo si estás en un fondo voluntario de pensiones. Si estás en el fondo obligatorio, no. Si estás en el fondo de prima media, no tienes que cumplir la edad, pero puedes seguir aportando durante esos 10 años que te restan y aumentar el aporte para que obviamente tu brecha pensional se disminuya, ¿no? Pero si estás en un fondo privado, sí puedes llegar a negociar con el fondo privado la jubilación temprana. Listo, también acá Octavio Estrada nos dice excelente presentación. Bueno, ya eso es una felicitación para usted, doctora, Gracias. por compartirnos esta información tan valiosa. No sé si hay más preguntas que nos quieran hacer. Aprovechemos el momento, pues, para despejar todas las dudas que tengamos. O bueno, doctora Beatriz, no sé si tiene algo más que decir. Sí, les tengo una sorpresa a todos los que están aquí conectados. La fidelidad siempre paga. Ay, bueno, antes de eso, aquí Octavio nos dice que le gustaría escuchar acerca de fondos de inversión. Perfecto. Gracias, Octavio. Claro que sí. Podemos hacer también un webinar y trabajarlo netamente sobre fondos de inversión. Hay muchísimas posibilidades y lo podemos trabajar perfectamente y es una herramienta financiera maravillosa para todos nosotros. Entonces, muchísimas gracias por la sugerencia y claro que sí, lo trabajaremos. Perfecto. Continúe entonces con la sorpresa, doctora Beatriz. Muchísimas gracias, María Claudia. Bueno, si les comentaba que les tengo una sorpresa para el día de hoy y bueno, eso precisamente consiste, aquí les pongo porque se las traigo por eso. Perdón, antes de terminar les tenía aquí una frase que dice que la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Esta nos lo da Peter Drucker y lo que quiere decir es que el momento es ahora. Tu tiempo es ya, no importa la edad que tengas, no importa en qué circunstancias te encuentres en este momento para tu retiro. Lo importante es empezar a hacer los cambios que sean necesarios y todos estamos a tiempo. Algunos tendremos que tomar decisiones más agresivas, ¿verdad? Otros unas decisiones más moderadas y obviamente con mucho mayor tiempo, pero no quiere decir que ninguna de ellas sea o no sea exitosa pues para lograr lo que deseamos. Entonces lo más importante es enfocarnos y empezar a trabajar todo lo que necesitemos hacer para poderlo lograr. Y en los sistemas que vimos, pues podemos combinarlos, es lo que les decía, es decir, yo puedo combinar varios sistemas para poder hacerlo. De hecho, por experiencia personal, pues tengo varios sistemas combinados y los he venido trabajando desde un tiempo ya prudente, pero todo lo que se haga, aquí lo importante es que nada sobra, ¿no? Todo lo que podamos ir haciendo nos va a ir garantizando ese futuro realmente exitoso. Entonces, ahora sí, nos vamos a la sorpresa y es básicamente nuestra próxima cita. Y nuestra próxima cita, quiero comentarles que es un curso que vamos a tener y se llama Diseña tu brújula financiera. ¿Por qué este nombre? Porque, bueno, definitivamente, como todos los mejores navegantes en el mundo, la brújula es la que nos va a permitir encontrar el norte, saber hacia dónde vamos, saber qué queremos hacer y empezar a trabajar sobre
lo que nos interesa realmente y es nuestro futuro financiero, ¿verdad? Entonces, como objetivo de este curso es básicamente conocer y reflexionar sobre los conceptos básicos de finanzas personales, lo que nos permitirá generar un diagnóstico de nuestra realidad actual, personal y familiar, y poder identificar cuáles son esas metas y qué debo hacer realmente para establecer o para llegar a esas metas. Entonces, como contenido, vamos a hablar sobre finanzas personales, vamos a hablar sobre esas decisiones financieras relevantes y a crear nuestro plan estratégico personal y familiar a 3 años, que básicamente aquí lo interesante es conocer la metodología para que ustedes de ahí en adelante lo sigan ampliando cada vez que va teniendo su vencimiento, ¿verdad? Y incluiremos también una programación del retiro exitoso, es decir, llevar esto un poquito más a la práctica y a la realidad de cada uno de ustedes. Entonces, el valor de este curso es de 800,000 pesos, pero aquí es donde viene el regalo y espero que les guste a todos ustedes, y es que los primeros 3 inscritos que se encuentren en este webinar van a tener el 50% de descuento. Ahorita María Claudia está colocando en el chat, obviamente, el registro de preinscripción, y las primeras 3 personas que se inscriban, como les digo, pues tendrán el 50% de descuento en esto. Va a ser virtual, así que no tenemos inconveniente de dónde nos encontremos para poder trabajar el curso. Y tenemos un regalo. Ya coloqué el enlace de inscripción para los que quieran de una vez. Perfecto. Muchísimas gracias, Mari. Vamos a tener entonces también un bono adicional para todos los inscritos, y es una masterclass sobre inversión en bienes raíces. Cómo trabajo esa inversión en bienes raíces, que era lo que les comentaba, que también puede ser un objetivo, obviamente, para la pensión y también un objetivo para tener ingresos adicionales, ¿verdad?, en nuestra vida productiva. Entonces, espero que les haya agradado esta sorpresa que les tenía. Lo vamos a realizar en la primera semana de abril, ¿verdad? Bueno, pasadas no es ni 1, ni 2, ni 3 de abril, que son Semana Santa, sino la semana siguiente, la primera semana completa de abril, estaremos iniciando, estaremos dando este curso. Entonces, los espero a todos ahí, que nos acompañen para seguir, pues, trabajando nuestras finanzas personales. Doctora, acá tenemos una pregunta en el chat, como para ya despedirnos, de Marlene Chávez. Ella le dice: doctora Beatriz, a mí me falta un año para pensionarme en un fondo privado. No pude continuar ahorrando. ¿Qué sucede con ese ahorro que realicé, ya que no logré las semanas requeridas? Bueno, los fondos privados tienen la gran ventaja de que no pierdes el dinero. Aún si no has llegado a tus semanas, el fondo te entrega el dinero que tienes ahorrado con los intereses, pues con el rendimiento que tuvo tu dinero durante el tiempo ahorrado. Entonces, lo que pasa es que no te va a pensionar, es decir, no te va a entregar el dinero en tiempos, ¿verdad?, en los meses, o te va a hacer la corrida pensional, ¿verdad?, para írtelo entregando en tiempo, sino que te va a entregar en una sola exhibición todo el dinero ahorrado. Perfecto. Y una sugerencia de María del Carmen Cortavarría, que dice: sugiero charla para las personas que tienen pensiones muy bajas y no las emplean por edad, pero tienen buena experiencia y conocimiento. Digamos que eso es como una sugerencia de un futuro webinar de pronto. Sí, señora. Perfecto, muchísimas gracias, María Carmen. Lo tendré totalmente en cuenta para que lo hagamos, claro que sí. Listo. Bueno, ya no hay más preguntas. Agradecemos entonces a todos su asistencia. Gracias, doctora Beatriz, por acompañarnos. Esperamos que puedan seguir asistiendo a nuestros eventos y estén súper pendientes a las redes sociales de la doctora Beatriz. Y bueno, no siendo más el motivo. No, muchísimas gracias a todos. Un saludo muy, muy especial a todos, y espero que todo esto les o les sirva muchísimo, pues, para seguir programando su retiro. Bueno, y nos vemos listo. en la próxima. Nos vemos en la próxima. Adiós.